Hola, mi nombre es Jorge Lopera, soy estudiante del doctorado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México y esta ponencia lleva como título Juan Hacha más allá de la utopía, ecoestética visual y sus posibilidades para la teoría del arte en América Latina durante los años 70. El 9 de julio de 1972, Juan Hacha comenzó su colaboración en el suplemento cultural Diorama del periódico Excelsior de la Ciudad de México con un artículo que llamaba la atención sobre varios problemas de la producción artística latinoamericana y la sensibilidad social a raíz de los cambios suscitados por la tecnología. Bajo el título Arte y Ecología, la contaminación biopsíquica, Hacha declaraba en el artículo, como otros intelectuales de la época, el peligro que en términos ideológicos suponían los medios masivos, al tiempo que señalaba el modo en que las vertiginosas transformaciones ambientales en las metrópolis tercermundistas estaban determinando nuevas formas de producción artística. El curso inevitable de estas transformaciones, a la luz de la utopía desarrollista y los exacerbados procesos de industrialización, suponía a juicio de Hacha una paradoja. Las posibilidades de liberación mental y sensitiva ofrecidas por el arte chocaban con la sensibilidad que los medios masivos estaban generando en las sociedades tercermundistas, una sensibilidad que ocultaba los mecanismos de dominación ideológica. Esta invasión tecnológica incluía dentro de sus efectos una contaminación que alteraba rápidamente las formas de percibir, pensar y sentir de las sociedades latinoamericanas, impidiendo su autodeterminación colectiva. Dice Hacha, el medio ambiente del latinoamericano está poblándose de productos tecnológicos, y estos son, por decirlo a la moda, fuertes contaminadores biopsíquicos. Alteran y determinan nuestros modos de percibir, pensar y sentir, porque nuestro contorno no es una naturaleza muerta en transfiguración como generalmente asumimos. Los objetos hablan y nos sugestionan, no solo con su utilidad, sino por lo que simbolizan socialmente y connotan ideológicamente. Los medios masivos de información, esparcimiento y propaganda comercial, por otro lado, manejan y difunden los símbolos y connotaciones que sin darnos cuenta van y vienen en nuestro subconsciente y los objetos. Además, dichos medios diseminan las inadvertidas paradojas y contradicciones con que conceptuamos el progreso y practicamos el desarrollo. Con las más refinadas técnicas persuasivas, los medios masivos y los objetos nos incitan a seguir con entusiasmo los pasos dictados por las naciones adelantadas. Ellos, en definitiva, determinan nuestro proceso psicosocial, nuestra condición humana, a tal punto que estos nuevos integrantes de la ecología alteran lo que creíamos inalterable, lo que nuestra visión de lo humano conjeturaba esencial en el hombre, en su raza, historia y suelo. Pero lejos de servirnos estas alteraciones para movernos con libertad, aumentan nuestra dependencia y con ella nuestra ilusión de estar obrando con un agrado connatural. Hasta ahí la cita de Hacha. Para Hacha, la urgencia de un arte liberador que pudiera operar en la espontaneidad de la vida diaria era inminente, a fin de lograr un mayor alcance demográfico que el que se tenía en los cerrados circuitos del arte con sus museos y galerías, y con él comenzar una suerte de alfabetización de la sensibilidad que pudiera contrarrestar los efectos negativos que los medios masivos estaban ejerciendo en la sensibilidad social. La negación de los valores convencionales del arte, especialmente su objetividad, su fetichización y su circulación institucional, habría nuevos caminos para pensar las relaciones del arte con la sociedad. Y de aquí justamente era que se desprendía la idea de una alfabetización de la sensibilidad. Esa alfabetización, proponía Hacha, estaba emparentada de manera explícita con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, y sería uno de los elementos claves que estaría presente en los años siguientes en diferentes reflexiones críticas. Hacha podría ser considerado como un crítico y teórico del arte latinoamericano, ocupado en los años 70, no solo de encontrar salidas a los problemas de la identidad estética, sino también como alguien preocupado por las formas en las que los cambios en la sensibilidad podían contribuir a una transformación social. En el segundo artículo publicado en Diorama, el 23 de julio de 1972, bajo el título El arte y la calle, Hacha evaluaba 6 posibilidades de interacción entre la producción artística y la vida cotidiana de las ciudades. Esta intención de integrar arte y vida, de sacar el arte de las instituciones y llevarlo a las mayorías, era impulsada principalmente por las juventudes que, en vista del monopolio de los medios de información por parte de las clases dominantes, recurría al espacio urbano para encontrar nuevas formas de comunicar sus ideas. Las nuevas generaciones de artistas, dice Hacha, ven en la calle un medio para escapar de los intermediarios del arte, tales como la minoría dirigente, los críticos, las galerías, los museos, etcétera, que tanto han mistificado el arte y han evitado su flujo popular. Esta es la cita de Hacha.
Hacha veía en la calle una respuesta a la ecología por parte de los artistas, una respuesta al medio ambiente en la que el vínculo con la cultura popular y los medios masivos intentaban superar las limitaciones del denominador de culto. Las 6 posibilidades del arte en la calle eran las siguientes. La primera tenía que ver con el desarrollo de obras que privilegiaban la intervención espacial y ambiental en el terreno de lo público, bien desde una dimensión propiamente escultórica, para la que ofrece el ejemplo de las torres de satélite de Matías Geritz, o bien las posibilidades del arte tecnológico y cibernético, como las intervenciones realizadas por el artista húngaro Nicolas Schoeffer. La segunda posibilidad trascendía el objeto artístico tradicional y se inclinaba hacia la producción de objetos y mobiliario urbano a manos del diseño industrial. La tercera posibilidad tenía que ver con la concepción de obras que buscan generar efectos sinestésicos como el cine extendido, los recintos psicodélicos o el diseño urbano. Estas 3 primeras posibilidades, cabe decir, estaban sujetas a la idea de una ósmosis del arte a través del objeto. La cuarta posibilidad, sin embargo, buscaba el arte en la participación de los seres humanos como parte constitutiva de la obra, a través de la cual los artistas intentaban educar artísticamente al transeúnte anónimo. Aquí los ejemplos ofrecidos por Hacha pasan por las máscaras, trajes y objetos sensoriales de Elijah Clark, los penetrables de Jesús Rafael Soto, o los objetos para caminar y para ver propuestos por el Groupe de Recherche d'Art Visuel. La quinta posibilidad, por su parte, consideraba la formulación de un nuevo tipo de arte a través del uso de los medios masivos o la experimentación callejera, en un intento radical de desmantelar el concepto tradicional de arte en Occidente. La sexta, finalmente, implicaba la declaración del arte como una facultad humana para postular así la completa libertad artística y la igualdad de todas las manifestaciones artísticas con el fin de liberar la sensibilidad para que ella misma fuera al encuentro de su arte. Por supuesto, Hacha era consciente de las limitaciones de este procedimiento y no depositaba los aportes del arte al cambio social únicamente en el trabajo que la vanguardia experimental hacía en las calles de las metrópolis latinoamericanas. Como señala en un artículo del 14 de enero de 1973, publicado también en Diorama, era necesario que la pedagogía escolar cambiara sus métodos de enseñanza en la educación artística, para dejar de lado un aprendizaje basado en el conocimiento del arte culto y la historia occidental del arte y pasar a una enseñanza basada en la percepción visual de las imágenes cotidianas, muchas de las cuales circulaban en los medios masivos, y en la sensibilidad propia de nuestros países tercermundistas. No voy a ahondar en esta conferencia en el lugar que ocupa en Hacha la pedagogía, una actividad que ejerció rigurosamente durante sus años en México y a través de la cual intentó poner en práctica ese cambio en la sensibilidad a través del vínculo con grupos de estudiantes universitarios y la escritura de textos escolares sobre educación artística publicados por la editorial Trillas. Me interesa centrarme en una de sus tantas propuestas teóricas, la enunciación de la categoría ecoestética visual, para comprender con ella uno de sus aportes a la teoría del arte latinoamericano de los años 70, más allá del carácter utópico que algunos estudios recientes le han dado a la crítica y a la teoría del arte de este periodo. Con el avance de los años 70, la participación en los encuentros de crítica de arte latinoamericana, las exploraciones simultáneas de ideas sobre la experimentación y su rol en la transformación social, así como la intensa preocupación por articular los problemas entre la sensibilidad y la visualidad, Hacha perfiló lo que sería el comienzo de su labor propiamente teórica y que tendría su primera salida a través del proyecto Arte y Sociedad Latinoamérica. Para entrar en el análisis de la ecoestética, conviene recordar que tras la publicación del primer volumen del proyecto, el crítico peruano Mirko Lauer reconoció como uno de los principales aportes teóricos de Hacha el tratar de integrar metodológicamente la objetividad y la subjetividad estética en los análisis sociales del arte. Esta suerte de socioestética, como la llama Hacha, inexistente para entonces, daría lugar a un tipo de pensamiento inédito de las producciones visuales y artísticas, capaz de situarse en las condiciones singulares de la realidad latinoamericana. Al respecto dice Lauer, el propósito de la socioestética sería integrar al análisis social del arte aspectos subjetivos, idiosincráticos, no medibles, a los que se desea conferir empero la posibilidad de un tratamiento sistemático. Está ahí la cita de Lauer. Hacha no solo ubica en un mismo eje a la sociología del arte y la historia social del arte, sino que además sitúa de manera transversal el problema de la subjetividad estética utilizando recursos provenientes de la psicología. Esto será clave para el entendimiento de la categoría de la ecoestética. No resulta menor que una de las características más singulares de la teoría social del arte en América Latina haya sido la producción de categorías propias para pensar sociológicamente la vanguardia experimental.
En ese sentido, uno de los trazos más singulares que pueden encontrarse en el proyecto Arte y Sociedad Latinoamérica es el movimiento entre las categorías ecología objetual, demoecología y ecoestética visual. Si bien la primera venía siendo enunciada desde comienzos de la década del 70 y como hemos visto, fue ubicada por Hacha como parte de las condiciones sociales de producción de las prácticas artísticas de vanguardia, la ecoestética visual complejizó el sentido de las dos primeras y abrió una de las ideas más singulares de la propuesta teórica de Hacha. La ecología objetual, nos dice Hacha, no se limita únicamente a los objetos, sino que abarca también toda clase de estímulos perceptuales, visuales, auditivos, táctiles, olfativos y gustativos emitidos por las imágenes y los atributos materiales de los objetos, tanto los tecnológicos como los artísticos y los naturales. Estas imágenes y objetos tienen modos de producción, distribución y consumo singulares de acuerdo con cada clase social. El amplio rango de producción material que Hacha incluyó en la ecología objetual refleja la intención de comprender la manera en la que el mundo de los objetos determina las formas de percepción colectiva, un proceso mediado por dos tipos de ideología propias de la utopía desarrollista en América Latina, el consumismo y el tecnocratismo. Dice Hacha, el rasgo más sobresaliente de la ecología objetual lo constituyen sin duda las imágenes producidas y reproducidas mediante las nuevas técnicas industriales, fotografía, cine, televisión, tiras cómicas, carteles y demás derivados del rotograbado. Dichas imágenes son producidas y reproducidas con fines artísticos, publicitarios, informativos y de esparcimiento. Grupos sociales entran en pugna por el monopolio o oligopolio de estos medios de difundir masivamente imágenes e informaciones que hoy constituyen armas de poder político y económico. Tales imágenes e informaciones atraen el interés de las mayorías demográficas, suscitando un nuevo fenómeno social que cambia de manera inusitada el rumbo de las artes tradicionales, a saber, el fenómeno de la industria de la cultura o de la conciencia, con mayor frecuencia denominada cultura de masas, en cuyo sustrato encontramos las dos ideologías antes nombradas. Hacha concibe la ecología objetual como el sistema de relaciones que generan los objetos de la cultura material con los seres humanos y su entorno. Entiende que la transformación de la naturaleza da lugar a la cultura y con ella a los distintos objetos que configuran los entornos humanos, una idea cercana por demás al sistema de los objetos de Guillermo Baudrillard, específicamente cuando se refiere a las estructuras de ambiente. Pero a su vez esa cultura material es productiva, es decir, está asignada por un sistema de producción de innovaciones culturales, entre las que Hacha incluye al arte. Por eso la intención primordial de proponer una teoría socioestética radica para el crítico peruano en la posibilidad de comprender los cambios suscitados por las tecnologías en nuestra sensibilidad. Por otro lado, la categoría de demoecología tiene en Hacha una vinculación directa con la ciudad y el espacio urbano, con su configuración y su trazado, con su arquitectura, sea popular o proyectada bajo los parámetros de la disciplina académica. En un artículo publicado el 19 de noviembre de 1980 en la columna Sociología Visual, que por entonces publicaba en el diario 1+1, el crítico peruano, haciendo referencia al coloquio de la ciudad, concepto y obra que había realizado recientemente el Instituto de Investigaciones Estéticas, diría lo siguiente. Aludimos a la demoecología como el proceso de interdependencia y de interacción que mantienen los citadinos con los objetos y los espacios urbanos, deviniendo ellos protagonistas del fenómeno metropolitano. Y nos referimos a que la aplicación de este concepto de demoecología nos resulta hoy indispensable para estudiar los cambios históricos de la ciudad y el contexto de cada uno de estos cambios y situaciones, penetrando en sus vetas ideológicas y sus tratos económicos sociales. Fin de cita. En el artículo, Hacha señalaba que para fines de la década de 1970, las ciudades latinoamericanas vivían ya un proceso de explosión de miseria al que difícilmente podrían responder los modelos teóricos que sobre la ciudad se elaboraban en los países desarrollados. Esta idea estaba emparentada con el comentario que el mismo Hacha había realizado en el coloquio de la ponencia presentada por la historiadora norteamericana Dora Ashton. En el comentario, Hacha señalaba la imposibilidad de que un diseño completo y generalizado de la ciudad bajo las premisas armónicas del modernismo, tanto en lo que respecta a los espacios urbanos como a sus objetos, pudiera generar una sensibilidad colectiva o una demoecología que impulsara los valores sociales hacia la belleza, la funcionalidad y el orden. Por el contrario, Hacha reconocía lo imprevisible de la vida y de las relaciones humanas, de las diferencias sociales y del impacto económico en la configuración de los entornos urbanos. Y señalaba que los cinturones de miseria eran precisamente en las ciudades latinoamericanas un resultado de la demoecología.
Con ello podemos pensar que esta categoría está atravesada por una dimensión sociológica, que en el caso de las periferias urbanas demuestra el modo en el que los factores económicos determinan la vida social, particularmente al referirse a estos como resultado de las migraciones del campo a la ciudad propiciadas por la utopía desarrollista. Con ello, Hacha concibe el resultado de la configuración urbana en términos de clases sociales, influenciado para ese momento cuando está próximo a publicarse el segundo volumen de Arte y Sociedad de Latinoamérica por el materialismo histórico y el marxismo. Pero aquí conviene recordar que el aporte de Hacha a la teoría social del arte estaba en la integración del análisis social con la subjetividad estética. Por ello, el vínculo de estos factores sociales que determinan el medio ambiente con la percepción, tanto la subjetiva como la cultural, conducen a la operatividad de las categorías que nos interesan. Dice Hacha, la ecología objetual y la demoecología son las que imprimen al individuo modos de percibir, mientras el legado subjetivo-cultural le determina modos de significar lo percibido, o sea, de adscribirle significados a lo sensible de los objetos, mediante el aprendizaje de un código. Al transformarse el legado cultural y la ecología objetual y la humana, a causa del desarrollo de las fuerzas productivas y las innovadoras, cambiarán los hábitos sensorios. Nos referimos a los objetos, porque sus propiedades sensibles constituyen también sistemas de signos visuales, que aunque no idiomáticos, muestran la misma doble faz de los idiomáticos. Percibimos automáticamente su totalidad sensible como un sistema de supersignos, o gestalt, y tomamos conciencia de su significado o valor de uso. Como hemos mencionado, para Hacha la ecología, hasta ahí iba la cita de Hacha. Como hemos mencionado, para Hacha la ecología objetual era producto de la tecnología y tenía una influencia directa en la sensorialidad de la sociedad, y la demoecología era producto de los cambios urbanos y arquitectónicos de la ciudad. Esa relación de los objetos y los espacios con la sensibilidad es lo que Hacha denominará ecoestética. La noción de visualidad en Hacha está pues directamente relacionada con los cambios suscitados por los avances tecnológicos y su impacto en la ciudad y la vida cotidiana. La ecoestética es para Hacha parte del estudio del sistema axiológico de la estética popular, en la que confluyen las artesanías, las artes y los diseños, y por supuesto sus modos de producción, distribución y consumo. Aquí la lectura materialista tiene como principal objetivo la comprensión del modo en que estos tres ámbitos, producción, distribución, consumo, influyen en la construcción social del gusto y en consecuencia en un tipo de sensibilidad dentro de la sociedad latinoamericana. En la medida en que el ser humano es un ser social por naturaleza, la subjetividad estética es en buena cuenta un producto social. Las concreciones históricas que sobre los significados se le han atribuido a las formas y a la percepción conducen a la idea de que la sensibilidad tiene un carácter colectivo. Al estudiar la génesis social de la subjetividad estética, Hacha propone la ecoestética visual como una categoría que le permite ver el condicionamiento que ejercen las condiciones concretas de producción material sobre las operaciones intelectuales. La ecoestética visual es así una categoría dialéctica, con la que Hacha busca explicar la dimensión social de la percepción estética, desde el presente, con la intención de forjar e identificar criterios que puedan contribuir al análisis de la producción artística. Dice Hacha nuevamente, aún estamos seguros de que el estudio de estas relaciones, las estéticas con la producción visual y la realidad, nos permitirá deducir criterios capaces de guiar la producción artística y nos proporcionará elementos de juicio para tasar sus productos. Y este estudio no es otro que el de la ecoestética. Si bajo este nombre reunimos todo análisis crítico de las interrelaciones de la ecología con la sensibilidad o subjetividad estética, análisis que de hecho significará concretar la sociología del arte en la percepción visual. O sea, implica reducir la sociogénesis de la subjetividad estética a términos de ecología objetual y a los modos de significar los componentes de esta. Fin de cita. La ecoestética visual dota entonces de una historicidad y un componente crítico a la mera relación que en la ecología objetual y en la demoecología sostenían las imágenes y los objetos con la percepción. Por ello esta nueva categoría articula el campo sensitivo y el campo ideológico, con el fin de develar las relaciones de la producción artística con la subjetividad estética, desde una perspectiva crítica e histórica. La preocupación central aquí radica en la transformación que ambos campos ejercen sobre la subjetividad estética. La categoría ecoestética, no obstante, tendría un lugar especial en el libro El consumo artístico y sus efectos, publicado en la Ciudad de México en el año 1986 por la editorial Trillas. Este libro era una continuación de los 3 volúmenes del proyecto Arte y Sociedad de Latinoamérica. Situada así en esta nueva reflexión, la ecoestética funcionaba como una categoría para pensar el problema del consumo artístico, entendiendo que lo artístico era ese sistema ampliado en el que se incluían las artes visuales,
las artesanías y los diseños. La reducción que el consumo tenía por entonces a los procesos ópticos y psicológicos de la percepción visual impedían, a juicio de H, profundizar en los mecanismos sociales de recepción de imágenes y objetos y advertir la forma en que esta circulación masiva estaba determinando la manera en que la sensibilidad estaba siendo producida colectivamente en las sociedades latinoamericanas. La intención de H era redefinir el consumo y otorgarle una nueva dimensión dentro del fenómeno artístico, con el fin de develar la totalidad de las relaciones y procesos presentes en la recepción de la visualidad y la objetualidad. Si se quiere, se trataba de formular una sociología de la percepción, capaz de cubrir los procesos sociales que modelan las necesidades, mecanismos y aspectos del consumo. Hacia 1989, H dirá lo siguiente: el estudio del sistema axiológico de la estética popular comienza por el estudio de la ecoestética, con el fin de ver qué factores modelan a la sensibilidad estética del individuo en nuestros países. La modelación empieza en el mundo de los objetos, imágenes y acciones estéticas, producidos ex profeso por las artesanías, artes y diseños, para ornar y nutrir a la cultura estética. La ecoestética continúa con la democología, que comprende los comportamientos y aditamentos corporales de la gente del medio ambiente. Luego, la ecoestética se extiende al espacio intelectual, esto es, a las nociones e ideaciones estéticas que circulan en las clases populares, tanto por coerciones de la cultura hegemónica oficial y presiones de la educación pública como por las persuasiones de los medios masivos. Fin de cita. El interés de H en comprender el fenómeno del consumo y especialmente en considerar lo fundamental dentro de las mecánicas sociales vinculadas a la producción y la distribución estaba fuertemente influenciado ya para el momento en el que escribe el libro El consumo artístico y sus efectos, por las teorías de la recepción en la literatura. Tanto el cambio de paradigma que había suscitado la estética de la recepción a través de la figura de Hans Robert Jauss, como de las teorías materialistas de la recepción, que en la República Democrática Alemana estaban en desarrollo a través de romanistas como Rita Schober o Manfred Naumann, contribuyeron a que H pensara el problema del consumo artístico desde un lugar poco común, que encontraba en los desplazamientos disciplinares de la teoría literaria al campo de la teoría cultural y artística un espacio de reflexión acaso inédito. Al traer a la teoría del arte la categoría de la ecoestética, es posible pensar en un tipo de operatividad que nos conduce a varios caminos. Uno interdisciplinar, en el que se vinculan las artesanías y los diseños con el arte. Otro psicosocial, que concibe la influencia de la producción de imágenes y objetos en la sensibilidad de la vida cotidiana y, en consecuencia, en la disolución de las fronteras entre arte y vida, que en muchos casos tuvo la vanguardia experimental de los años 70. Y otro, en el que es posible evaluar las relaciones entre la producción artística y los contextos sociopolíticos de América Latina. La ecoestética, entonces, es una categoría que ofrece, para la historia y la teoría del arte latinoamericano, especialmente con respecto a las producciones artísticas de los años 70, la posibilidad de analizar el modo en el que las condiciones materiales del ambiente de las ciudades de América Latina definieron las formas de producción artística. Una forma de relacionar las condiciones de la producción social del medio ambiente con las manifestaciones artísticas de vanguardia. Muchas gracias.